directo. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Se viven horas decisivas y contrarreloj para que mañana finalmente el Congreso de la República, a través de un consenso que, por lo que se ha visto en las imágenes que ha reportado RPP Televisión a lo largo del día, se ha gestado, mañana, se tenga finalmente un dictamen consensuado y aprobado, como debe ser, en lo que concierne a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que ayer, y lo relatamos en vivo y en directo, veíamos la sesión en vivo y en directo, no se produjo el consenso porque la discusión se frenó, se estancó con el asunto de la paridad, que es lo que exigen quienes defienden esta figura, que entre los integrantes de la Junta Nacional de Justicia se establezca en la ley orgánica cuando menos 3 mujeres. Son 7 miembros en total. No se pide la mayoría, se pide menos de la mitad. Pero vamos a preguntarle a nuestro invitado, el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, si es que hay o no consenso, o en términos vaticanos, si hay o no humo blanco. Congresista Cheput, buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Hay o no hay consenso? Hemos visto a Rosa Bartra con el congresista Oliva, con Daniel Salaverry como cual Salardi ahí, mediador entre ambos para que esto finalmente se eche a andar. ¿Hay consenso? ¿Mañana tenemos ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia o no? Bueno, ellos son 3 de 130, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que piensan los otros 127. Para yo colocarme como un cuarto, yo por lo menos creo que no debe estar la paridad para que de esa manera se pueda conseguir el consenso. Y voy a explicar el por qué. En primer lugar, el espíritu de la ley tiene que ver con la meritocracia. Nadie duda de la importancia del papel de la mujer en los procesos de desarrollo de los pueblos e inclusive de su mayor protagonismo. Eso es indudable. Pero colocar la paridad de género cuando lo que se busca es la meritocracia por concurso público para que de esa manera sea el talento y la calidad lo que llegue al final en un sistema de control de calidad como el que se está buscando para la Junta Nacional de Justicia, me parece a mí un despropósito. Por ejemplo, si 6 mujeres talentosas, como hoy día señalaba Eugenio de Medina en uno de sus tweets, si 6 mujeres talentosas llegan al final en el concurso, ¿se va a tener que sacar a 3 para que entren 3 hombres? O de lo contrario, si son 6 las personas que demuestran estar plenamente capacitadas, ¿vamos a tener que forzar la figura de una mujer? A ver, pero, digamos, me voy a poner del otro lado. Tú y yo somos hombres. ¿De acuerdo? Y somos conscientes que este es un mundo, vamos a decirlo así, hecho para hombres, pues. Yo no diría eso. Es una figura que está cambiando. Yo conozco... O sea, espérate, Juan, te pongo mis argumentos y tú los rebates. Las mujeres en muchos casos tienen que esforzarse más para conseguir quitar este estereotipo. Planteo la discusión tal como está, ¿no? Mujer, no, oye, estás embarazada, uy, van a haber problemas, la licencia, la maternidad. Es decir, ese pensamiento todavía está interiorizado en gente que, digamos, practica de manera discursiva o de manera implícita el machismo. Entonces, ¿por qué el Congreso no puede dar una lección en esa materia? Bueno, en principio el machismo y el feminismo son malos, ambos, para empezar. En segundo lugar, el Congreso no se niega a una gradualidad. Yo estoy hablando de la paridad, que significa 50-50%. Estoy en contra de eso, porque creo que el país culturalmente... Pero no es 50-50. O lo que sea. 3. Tienen 3. Bueno, 3. De 7. Entonces la cuota, ¿no? Yo creo que podemos hablar de un texto con gradualidad, eso sí me parece interesante. Y por otro lado, yo conozco a muchas damas, muchas mujeres que son tan competitivas que manifiestan que no necesitan una cuota para poder manifestarse en la vida, por lo tanto es un tema discutible. Como te digo, nadie niega el rol de la mujer, nadie niega que el país está cambiando, creo que la gradualidad es lo mejor y aún más lo recomienda el propio Banco Interamericano de Desarrollo y la propia OIT en uno de sus últimos documentos habla como una cuestión para algunos países empezar con esquemas graduales, no impositivos como pretende hacer Nuevo Perú, como pretende hacer la bancada liberal, ¿no? de imponer y boicotear una votación simplemente porque no se hace lo que ellos quieren. Vamos a ponerle, digamos, paños fríos y racionalidad. Si bien es cierto, la paridad
no es, vamos a decir así, la panacea, pero convendrás conmigo en que sí es un paso necesario. O sea, La paridad sí no, es la un gradualidad paso, sí. pero la paridad, digamos, yo te lo digo así, no es que sea una cosa impositiva, no es que sea algo, ya, con esto se acabó, esto es lo justo, pero sí es un paso para De la acuerdo, igualdad. mira, ya es un avance el hecho que estemos conversando de eso. Y no nos hemos negado a situaciones similares en otras leyes. Aún más en la normativa de los ministerios, sin necesidad de un dispositivo legal, se está avanzando en eso. Y yo creo que es saludable y es bueno. Pero si queremos reformar algo tan complejo como el Sistema Nacional de Justicia, no estamos hablando de una pyme. No estamos hablando de una entidad menor. Estamos hablando de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, se requiere de una buena elección para que algo que está podrido en el país mejore de manera contundente, ¿no? Entonces, el hecho de que uno plantee una gradualidad no lo hace pensando en una odiosidad. Al contrario, yo me llevo muy bien con las damas. Soy promotor de su participación. Y más de una lo sabe perfectamente. Entonces, ¿por qué no dejarlo establecido como te decía en su momento, para que se den pasos a esa igualdad que todavía el país reclama? Es que todavía ignoramos cuál va a ser el tenor del consenso y yo lo que creo es que siendo la paridad un extremo, podemos empezar con una gradualidad que sería... Sí, por supuesto, yo creo que tiene que ser gradual. Mira, yo soy una persona que por mi formación, ingeniero, soy absolutamente realista. Mira, si para situaciones... sin mayor ¿cómo te podría? Exigencia, es difícil conseguir participación de mujeres, estamos forzando una situación que yo creo que va a mejorar contundentemente con el paso de los años. Inclusive, hay evidencia en estos momentos si no lo pones en Pero el ¿quién papel, dice que no se va a poner? Mira, ¿te acuerdas del Consejo de la Magistratura? Los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿de acuerdo? todos eran hombres. ¿Pero por qué? Porque simplemente sabemos de que el Consejo de la Magistratura estaba contaminado y no era una cuestión del Consejo Nacional de la Magistratura, sino de quiénes y los mecanismos de nombramiento y la forma como se habían desarrollado desde la Constitución del 93. Por eso, ahora que estamos hablando de un paquete integral, con Junta Nacional de Justicia, con organismos de probidad y de integridad, con un consejo que es el que va a empezar toda la dinámica, creo yo que tenemos que ser muy pulcros e ir de manera gradual, porque de lo contrario vamos a vivir una gigantesca frustración. Ya, pero y aún dices, más, ya, yo no tengo ninguna mira, duda que con esa gradualidad van a llegar... Mira, incluso todos eran corruptos. A ver, yo no quiero echarme, digamos, ¿no? O sea, hay que comprender que esta es una lucha también. Es decir, yo soy hombre, pero yo no soy machista, por ejemplo. De acuerdo. Y creo que tú tampoco. ¿Y tú te acuerdas de Blanca Nelly Colán? Sí, pues. Ya. Sí. ¿De qué género es? Sí, ¿te acuerdas de Cruella de Vil también? No, a lo que voy es de que si vamos a maximizar y vamos a dramatizar, ejemplos hay. No, claro. Entonces, pero mira, es que lo ese que es el yo problema. te decía es que ir a tono con una lucha que viene de años. Mira. Y que finalmente ahora se está tratando de equiparar. Pero ¿quién está Porque en dices contra? meritocracia, ya de acuerdo, dices meritocracia, está bien. Pero en el inconsciente vas a elegir un hombre. Mira, tú planteas, no, es que esa es una suposición. Basada en la realidad. Y esa suposición ya minimiza. O en cierta realidad. No, pero esa suposición ya minimiza a la mujer. Yo no creo que en estos momentos las personas que van a estar al frente de la Junta Nacional de Justicia, si ven a una mujer talentosa, no duden en ponerla. Al contrario, la van a promover. Porque por eso se está buscando que las cabezas del sistema de justicia sean los que a través de un headhunter o de un organismo especializado empiecen a determinar quiénes son los jueces fiscales en el país. Una pregunta. El género no garantiza honestidad, que quede bien claro. Pero sí igualdad. Pero sí, bueno, igualdad en la elección. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema, Jaime? Y yo lo veo en la discusión, pero en buena hora que haya esta discusión de política pública de esta manera alturada. Por eso el ejercicio sin en ese violencia, ¿no? Claro. Me parece muy bien el carácter incisivo, porque creo que ayuda a pensar. Creo yo que el tema no es ver el asunto de género como una cuestión aislada, lo tienes que ver en conjunto. Se pide... Pero por eso. Espérame, o sea se está pidiendo trayectoria, se está pidiendo experiencia, que es distinto, se está pidiendo 25 años como en la carrera de abogado, se está pidiendo 15 años como investigador, 25 años como docente universitario. O sea, es un conjunto, un paquete. Y en ese sentido,
la gradualidad va a ayudar, o sea, depende del tenor. De repente, como consecuencia de la discusión del día de mañana, que lo que busca es el consenso, y por si acaso las leyes son dinámicas, no son estáticas, no están escritas en piedra como hace 2000 años, sino se escriben en tinta y pueden cambiar según las circunstancias. ¿Qué es para ti la gradualidad? La gradualidad significa encontrar una fórmula que permita iniciar el camino. Pero por eso que se ponga por escrito, 3 entonces que se expliquen bien los defensores de la paridad, porque hablan de una cuota, hablan de una paridad, hablan de una igualdad. Pero por eso, para ti, ¿cuál sería la gradualidad? Bueno, la gradualidad yo creo que tendría que verse en el contexto, ¿no? O sea, yo creo que no se pueden ver las cosas de manera aislada. Yo creo que existirían párrafos, he leído uno, pero no estoy autorizado a comentarlo públicamente, que me ha gustado mucho, en el cual la participación de la mujer está clara, contundente, se promueve, y creo yo que mañana podría ser positiva para el debate. Etérea, digamos. O sea, no, etérea no, he dicho contundente, ¿número? Que es... ¿Número? Es antónimo de etéreo, ¿no? O sea, no. Sí se podría establecer el número. No, no he hablado de número, he hablado de contundente. Y la contundencia tiene que ver... ¿Cómo explicas la contundencia? La contundencia con una narrativa adecuada, que en estos momentos no puede adecuar. O sea, si hay algo superior a los números es su descripción. Digamos, y si la descripción una pregunta válida sería, ¿por qué la paridad se ha convertido hoy por hoy en el Congreso de la República, cuando se tiene que sacar esta ley tan importante, por qué la paridad se ha convertido en un obstáculo? Bueno, en todo caso, aquellos que han votado saboteando a la Junta Nacional de Justicia el día de ayer son los responsables de ese obstáculo. Pero tú me has dicho que estás en contra de la paridad. No, ayer se iba a votar un texto en el cual no aparecía eso y se votó en contra. Un grupo de personas, yo votaba a favor del texto de ayer de Constitución. El día de hoy ya habría Junta Nacional de Justicia. ¿O crees que es mejor ir por la meritocracia que por la paridad? Avalo el texto de Constitución del día de ayer, que lamentablemente por pocos votos se quedó fuera. Pero por eso, ese texto justamente quita la paridad y la quitó. Y ese texto es muy rico en lo que se refiere a la participación de todas las cabezas del sistema de justicia, la misma participación de la mujer, la forma como se establecen los atributos que necesita el futuro juez o fiscal y el control de calidad que tiene que haber en el proceso de selección. Y todo eso se bota al tacho de la basura por una frasecita que dice paridad. ¿Me entiendes? Entonces, pero no es frasecita, pues no digas así. No, es una frasecita. Y soy contundente, porque si en lugar de plantear eso, se planteara el papel de la mujer como algo superior a la paridad, es que yo creo que es algo superior el papel de la mujer. No, es que creo que se combina, a ver, la paridad con la meritocracia, es decir, tampoco vas a poner por poner. Evidentemente creo que nadie en su sano juicio estaría proponiendo así, ¿o tú crees que sí? No, yo lo que creo es que en todo caso diciendo es los que portavoces, haya meritocracia, pero en todo que le den 3 asientos a las mujeres. En todo caso, los portavoces de ese argumento ayer se han manifestado muy mal. No se han convencido más que a sí mismos, ¿no? En todo caso, que mejoren su narrativa, y yo creo que podría haber un contexto mañana. Si mañana se coloca la paridad en el proyecto, ¿votas a favor o en contra? No, yo no voy a ser tan irresponsable en adelantar un concepto como ese si no veo el texto completo. O sea, pero yo te pregunto particularmente por la paridad. No, paridad, a ver, paridad como tal yo no votaría a favor. Pues. ¿Paridad y meritocracia? No, la meritocracia ya está. No, claro, está pero justamente pues la meritocracia lo que trata es darle con paridad 3 asientos a las mujeres. Apellido de meritocracia no es paridad. O sea, lo que tenemos que buscar es un elemento de participación. Se pueden combinar. Por supuesto, pero de manera adecuada. No impositiva, de ninguna manera. Eso no va a funcionar. No es cuestión... Mira, vamos a hablar en términos políticos. ¿Qué es lo que se ha criticado en estos 2 años de las listas parlamentarias? ¿No se criticó que se ha forzado la participación de la mujer? ¿Y no son algunas damas las que han protagonizado escándalos? Espérate, cuidado con lo que dices, porque le estás echando a las mujeres la culpa de todos los 2 años y medio de un espectáculo bochornoso en el Congreso. No te digo, pero ¿por qué partes de esa premisa? La culpa a las mujeres. Yo he señalado, y vuelvo a repetir lo que acabo de decir, no le estoy echando la culpa a las mujeres. ¿Acaso estos 2 años, los principales críticos de los medios de comunicación, escrito, radial y hablado, no han dicho qué horror, de qué manera han llevado a estas personas al Congreso? En los procesos de selección. Es que creo que ahí faltó la meritocracia. ¿Y sabes por qué? Se juntan los dos valores. A eso voy, por eso te digo que se tiene que ver todo. Se fuerza la participación de la mujer y no nos preocupamos del antecedente, que es la ley de partidos políticos, que tiene que garantizar un adecuado proceso de selección para los postulantes al Congreso. Es decir, como siempre en el Perú, nos fijamos en la consecuencia y no en los antecedentes, en las causas. Buscamos siempre lo epidérmico,
en la punta del iceberg y no nos fijamos en el pero tú rocón has que hay dicho abajo. que ¿por qué no se ha criticado que varias mujeres que han entrado en las listas al Congreso? No, yo no he dicho no se ha criticado, yo he dicho sí han criticado. Ya. Y no yo. Por eso. Los Pero periodistas tú has y dicho, los opinólogos. tú has dicho que hay mujeres que han entrado y que, evidentemente, por el resultado de su trabajo, a los 2 años y medio haciendo un corte, lo que se observa es que no se incluyó en esa cuota, llamémoslo así, aunque no estaba forzada, la meritocracia probablemente. Es decir, si juntamos la paridad con la meritocracia, probablemente tengamos un camino que además se plantea desde el Congreso de la República como algo altruista, como algo que va a tono con los tiempos, es decir, vamos con la paridad, pero con meritocracia. Mira, ¿Por yo qué no? ¿sabes lo que temo yo? Me parece bien, pero creo que es insuficiente. Yo creo que estas reformas que se están planteando, muy incompletas, muy chichas, muy apresuradas, y lo subrayo, reformas chichas, no están contemplando todo el problema del sistema de justicia, sino se están fijando solamente en cuestiones que ante los ojos de la opinión pública suenan bien, pero que en el fondo no van a resolver el problema que es nuestro sistema de justicia. ¿Cuál es tu mayor observación a esa de que las reformas, tónica chicha, como la has llamado? De que las reformas tienen que ser integrales. Las reformas tienen que ver con las escuelas de formación de los abogados. Las reformas tienen que ver con la forma como están distribuidos los estamentos de justicia a nivel nacional. La reforma tiene que ver con mecanismos punitivos y de promoción y de reincorporación de los presos a la sociedad. Las reformas tienen que ver con la garantía de derechos humanos, con sueldos de jueces y fiscales, con los mismos policías, etcétera. O sea, una reforma integral no se hace en 2 meses, ni en una semana, ni se hace como consecuencia de un referéndum. Eso es forzar situaciones. Entonces, ¿el gobierno está forzando situaciones? Por supuesto, no tengo la menor duda. Está actuando en muchos casos de manera irresponsable, por ejemplo, en la misma ley de reforma política. No tengo la menor duda, y lo subrayo. ¿El presidente Vizcarra impulsa esa improvisación? Y un grupo de personas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una cosa muy dañina para el país... ¿El presidente está Lo impulsando acabo de esa decir, con improvisación? otro grupo de personas. Pero el presidente... Yo he sido enfático, sí, y con otro grupo de personas. ¿Impulsa una improvisación? Por supuesto, ¿por qué? Porque cuando se hacen las cosas por referéndum y todo se convierte en sí o no, las cosas no tienen un buen final. Mira el caso del Brexit en Inglaterra, que ya quieren retroceder. ¿Por qué? Porque lo emocional se sobrepone sobre lo racional y al final tenemos las consecuencias que estamos viendo. No tiene buen final. ¿Dices que esta reforma no va a tener buen final? Va a ser frustrante, ¿Cómo así? porque no es integral, ¿no? Inclusive ha habido marchas y contramarchas en el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Y no ha habido, desde mi punto de vista, salvo el defensor del pueblo, que sí tengo que subrayar, que ha puesto los puntos sobre las is, y yo coincido plenamente con Walter Gutiérrez cuando dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la reforma? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo podemos buscar modificar algo cuando ni siquiera sabemos cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los metas? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuál es la data? El presidente lo que ha dicho es desterrar la corrupción. ¿Con ¿Y eso estos te parece- proyectos lo consigue? ¿Y eso te parece No, un te acabo de objetivo? preguntar. Ese es un deseo, no es un objetivo. ¿Cuál debería ser un objetivo, Los objetivos entonces? tienen metas que son cuantificables, se fundamentan Dime en una. evidencia, ¿no? No, tendríamos que pensarlo. O sea, ¿cuáles son los objetivos? No me corresponde a mí, me corresponde a los que gobiernan. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esa reforma? Que ni siquiera tiene un mecanismo sistemático de avance. Entonces, si todo el mundo, si todo el Perú está contento, en buena hora, pues a mí no me corresponde aplaudir. A mí lo que me corresponde es fiscalizar y llamar la atención para que de esa manera las cosas se puedan hacer como consecuencia de un debate adecuado de mejor forma. Porque el día que yo haga política para aplaudir como el resto simplemente porque las encuestas así lo exigen, ese día me regreso a mi casa y me alejo del mundo de la política. Acá las cosas se están haciendo de manera apresurada. Acá las cosas se están haciendo sin objetivos. Acá, en el tema de la reforma política, se le ha hecho un tremendo daño al país con la no reelección. O sea, es una reforma que en lugar de mejorar el sistema político en el Perú, le va a causar un gran perjuicio. ¿Quién es el responsable de eso? El presidente Vizcarra, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Pero en todo caso, como tiene 60% de popularidad, hay que callarse. Yo no me callo. Pues. En ese sentido, yo estoy absolutamente claro de que en estos momentos las reformas no se están conduciendo de manera adecuada. Es decir, que todos los objetivos que el presidente ha lanzado, que tú más bien le llamas deseos, no los ves con buen norte. Es decir, finalmente, ¿crees que el presidente no va a conseguir los objetivos, o los deseos en tus términos, repito, que él ha lanzado al país? Esa es otra cosa. Él puede definir políticas, pero para eso están los ministros que la desarrollen.
Pero volviendo a lo que señaló con bastante propiedad Walter Gutiérrez, me gustaría saber los objetivos de la reforma del sistema de justicia. En estos momentos yo lo que veo son un conjunto de paquetes de ley que han sido corregidos, algunos vinieron muy malos, indiscutiblemente muy malos, se han mejorado en el Congreso y espero yo que sean el punto de partida para algo más integral, para algo más sesudo, para algo más pensado y no algo apresurado. El otro día Mulder, a su estilo, dijo que no sabía cuál era la bancada oficialista. Yo sí sé cuál es la bancada oficialista. ¿Cuál? La bancada liberal. O sea, yo no tengo dudas en ese sentido. O sea, tú no militas en la bancada oficialista siendo el partido que llevó al gobierno al señor Vizcarra. Yo hace tiempo que no me siento oficialista, hace tiempo, y lo he manifestado. O sea, no hay reuniones con el Y no necesito premier. tampoco renunciar a la bancada, no hay en absoluto. ¿Hace cuánto tiempo fue la reunión con el presidente? La última reunión. En diciembre, me parece. ¿En esa reunión nos dijeron, nos vamos a reunir todas las semanas? De nuevo, ¿cuántas semanas han pasado sin reunirse? No, ¿Y eso entonces en qué va a quedar es que cada 2 meses hay una reunión, nos vamos a empezar a reunir y de nuevo, ¿no? Un vacío. No, pues. Entonces, allá... O sea, los han paseado. No lo sé, yo no he ido a esa reunión, a mí no me han paseado, a otros sí. ¿Pero te a mí no. invitaron? Yo, por supuesto que fui invitado, pero no he ido, porque yo ya no estoy de acuerdo con este tipo de hacer las cosas. Acá el Perú votó por un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno tiene que respetarse. No votó por el plan de gobierno del progresismo. Votó por un plan de gobierno, y por eso yo doy la razón a Pedro Lecheo hoy día en la mañana, cuando muchos dispositivos económicos, legales, están yendo por un lado completamente contrario al cual el Perú votó. Entonces, si nosotros vamos a seguir con este crecimiento de 1,5%, 2,5%, 3%, que no ayude en absoluto, pues después no nos quejemos. Acá se necesitan hacer reformas contundentes en el ámbito de lo laboral, de lo tributario. El Perú, por ejemplo, no puede seguir con esquemas de 80% de informalidad. Esa es una gigantesca bomba de tiempo para dentro de 5 o 10 años. El 80% del país va a ser Perú pensión 65. No va a tener acceso ni a pensiones ni a salud. Pero como hoy hay que llevarse bien con todos, pues simplemente no se mueve ni un dedo pensando en el futuro. Cuando uno hace reformas de fondo, lo hace pensando no en la próxima encuesta de Datum o de GFK o de Ipsos, lo hace pensando en lo que significa lo mejor para el país. ¿El presidente gobierna para las encuestas? No, yo no quisiera llegar a ese nivel, yo quisiera llevar, que en todo caso hablo del gobierno, ¿no? El gobierno necesita plantear objetivos más claros, creo que en ese sentido el ministro Oliva sí le he escuchado algunos objetivos que me parecen adecuados. Igual hay objetivos, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, pero en colectivo, entendiendo eso como una cuestión holística, no los veo. Ya, pero tú has dicho que cuando se gobierna pensando en la encuesta de Datum, cuando se hace un trabajo pensando... Hay inmovilismo, que es lo que vemos. En Ipsos, etcétera, estás diciendo que hay un gobierno que... Mira Luis Castañeda. Pero estás diciendo que hay un gobierno que... que no quiere chocar con nadie, pues, y por lo tanto... Pero mira... Pero ¿quién tiene esa pretensión? Pues? No, pero mira, te doy un ejemplo. ¿El premier Vizcarra? Hablando del presidente, en CADE, en la conferencia anual de ejecutivos, yo fui de los que aplaudió el hecho que el presidente dijera, vamos a ir con todo con una reforma laboral. Y todo el mundo lo aplaudió. Y me parecía fantástico porque es necesario enfrentar ese gran problema. Luego vinieron un par de paginazos, qué horror la reforma laboral, y ya no va. ¿Eso te parece bien? A mí no. Yo creo que el Perú de hoy necesita, con contundencia, manejarse mejor. Y manejarse mejor significa identificar 3 o 4 reformas. Y si estas reformas no vienen del Ejecutivo, pues tendrán que venir del Congreso. Y ahí sí tendremos que hacer un gran acuerdo en el Congreso de la República para sacar las reformas que el Perú necesita, porque no podemos seguir así de ninguna manera. ¿Y te gustaría ser ministro de Trabajo? No. ¿Seguro? Yo estoy contento en el Parlamento, soy absolutamente claro. Porque ha sido ministro y no, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo? Bueno, con este distanciamiento, porque hay un distanciamiento entre tú y el presidente, ¿no? No, en absoluto. Pero por lo que acabas de decir, no sé si sean muy amigos o que anden muy comunicados. Es que tenemos que acostumbrarnos a polemizar. O sea, yo puedo discrepar con las ideas de una persona, yo soy político. Yo puedo ser radicalmente opuesto a tus ideas, pero te aprecio. Pero eso no quita que te diga que creo que estás pensando equivocadamente, como en el caso de paridad. En todo caso, eso debe ser el fondo del asunto cuando hay una discusión de carácter público. Acá en el Perú, la política se ha devaluado tanto que la gente confunde pensar distinto con es mi enemigo, ¿no?
la calidad del debate público se ha devaluado tanto que acá cuando tú discrepas te conviertes en el adversario, ¿no? No puede haber un nivel de discrepancia ideológica y a la vez de cercanía personal. Solo por alusión, como dicen ustedes, yo no creo en la paridad por sí sola. Yo creo en la paridad con meritocracia. Me parece porque fantástico. no es la panacea, pero sí creo que es un camino que se extiende hacia una igualdad que el Perú no ofrece. Me El alegra Perú no haberte muestra. convencido. ¿Ah? Me alegra haberte convencido. No, desde el principio te lo dije. Ah, qué bien, no te había escuchado. No, es que yo per se, digamos, la paridad por sí sola, no. La paridad, lo que te decía en la pregunta, la paridad con meritocracia. Entonces me alegra coincidir. Entonces sí crees en la Ya paridad. somos dos. Pero entonces sí crees en la paridad. En la ¿ves? gradualidad. La paridad me parece un exceso, y vuelvo a repetirlo como consecuencia. La paridad, mira, es que ese es el tema, ¿no? Olvidémonos de las etiquetas, no somos una ONG, estamos en el CDRPP. Las etiquetas para quedar bien con el financista, que se vayan al diablo. Acá lo que necesitamos... financista? ¿De qué No, hablas? hablo en general. Acá lo que pero necesitamos... a ver, no, ¿por no qué en tu financista? caso. No, pero ¿por en qué las tú usas ONGs. el término financista? Hablo de las ONGs. Pero yo no pertenezco ni milito a Pero no ninguna estoy ONG. hablando de ti, estoy No, es que, hablando vamos, de que no... Lo estás rodeando. Bueno, entonces para que quede claro, no me refiero a ti, Ya. me refiero al espíritu de aquellos que defienden la paridad como consecuencia de tener pues, un espíritu tipo ONG, ¿ya? Estoy utilizando una metáfora, Ya. Es, para ser más claro, una narrativa Claro. para que se entienda, Pero, una retórica. A ver, para que entiendas mejor y el público también, no se vaya a confundir. Para que entiendan yo que yo te he creo, entendido y muy cuando bien. digo lo que digo, lo digo por principios. De acuerdo, igual yo. Y yo creo que esta es una sociedad que por muchos siglos ha sido dominada por hombres. Y yo que lo hoy que por pienso- hoy, y que hoy por hoy hay que contribuir Y me parece muy bien. a que el hombre y la mujer tengan el mismo lo que- peso en la sociedad. Y Nada yo, más. Y yo lo que complemento... Pero no por ser mujeres, es decir, no vas a poner De a cualquiera, acuerdo. porque son mujeres, las sientas ahí. No, es que no, lamentablemente porque por sería ese lo mismo que camino un van. hombre. Lamentablemente por ese camino van. Y sea hombre, sea mujer. Para mí no. Ya, Yo creo me que parece muy bien. creo que tiene que haber, sí, un asiento establecido para una mujer, A pero mí una me mujer parece capaz muy y bien. que se gane el puesto. Yo, en lo único que quisiera complementar lo que tú señaló, que yo subrayo, es en el hecho de que yo no creo en etiquetas. Yo creo en conceptos. Y por ahí tiene que ir la discusión el día de mañana. Ahora, vuelvo al principio. ¿Habrá finalmente humo blanco? Porque, a ver, mandaron a un famoso cuarto intermedio, pues, ¿no? En el que las ideas se discuten. Hoy aparecían Oliva con Rosa Bartra. Rosa Bartra, por cierto, fue la que quitó lo de la paridad, siendo mujer. Allá habrá una crítica, interesada o no. Pero ¿habrá finalmente un proyecto de la Junta Nacional de Justicia, pero vamos, después de lo que has dicho sobre cómo el gobierno impulsa estas reformas, no sé si tengamos un buen puerto, un buen sistema Yo creo de que sí, justicia? el presidente del Congreso ha hecho los esfuerzos necesarios y hay que felicitarlo porque ha convocado a las dos comisiones el día de hoy, a los presidentes de las dos comisiones, y yo creo que hay un texto que mañana vamos a ver y puede ser, el Perú necesita tener mañana una Junta Nacional de Justicia y yo creo que se va a lograr, de todas maneras. Una suelta, rápida. ¿Qué piensas de la auditoría que se ha, digamos, que ha lanzado Daniel Salaverry? Porque a Daniel Salaverry, los fujimoristas, pues le han puesto la cruz, pues, ¿no? Tú lo ves ahí en el hall de los pasos perdidos, en los despachos, en fin. Y le achacan cierta cercanía a Vizcarra y que está jugando en pared con Vizcarra, ¿no? Y Daniel Salaverry ha tenido, digamos, la astuta para mí idea de decir, vamos a auditar todas las gestiones de Mira, la los auditoría- presidentes del Congreso. Las auditorías como respuestas políticas nunca son buenas. ¿Esta es una de esas? ¿Una respuesta política? Mira, yo tengo un gran aprecio por Daniel, pero yo creo que si se trata de una respuesta política, no es buena porque el solo hecho de lanzarla como respuesta política ya politiza la auditoría. La auditoría como elemento institucional importantísimo sí es valiosa, pero la institucional y que se haga sin necesidad de un úcase, y mucho menos como una respuesta política. Ya. Ahora, a ver, están escribiendo en el Twitter está fuego, on fire. No le tengo, simpatía al Twitter. Me dicen que, a ver, si hay algún ejemplo que tú puedas demostrar sobre mujeres capaces que tienen oportunidades. Hay muchas, ¿ah? Mostrar sobre mujeres capaces que tienen oportunidades. Hay muchas, ¿ah? Marta Hildebrandt, Ya, ¿ya? ¿Qué más? nada más. La ex zarina de justicia en el gobierno de Alan García,
Carolina Lizárraga. Carolina Lizárraga, ya van 2. Ahí nos quedamos. No, hay más. Claro, pero es que ese es el lo que tema, pasa es que hay tantas, lo que pasa es que deben haber un montón, pero pues. igual me puedes decir de hombres y no conozco a todos. Pues. No, pero que el Consejo de la Magistratura, todos eran hombres, pues. Mira, todos y te voy a hablar, mujeres valiosas, Tania Pariona, Indira Wilca, Marisa Glave, Marilena Foronda, que todas Gloria Montenegro en este Congreso. digamos, y hablo de las que tienen por primera vez, Gloria Montenegro, ¿no? También hay de las otras, Rosa María Bartra, que también tiene una posición distante, Úrsula Letona. Ahí está en el Parlamento personas que han demostrado valía y que no han necesitado de ninguna cuota. Y te podría mencionar también en el gabinete. En todo caso, si vamos a hablar de un montón de damas, te lo podría señalar. Entonces, ¿ahí crees que el gobierno también se equivocó en colocar en el proyecto la paridad? No, vuelvo a repetir porque que esto vino en el proyecto del Ejecutivo, ¿eh? Así es. Seguramente contaminado, ¿no? Por ahí hay un progresista ¿Quién que contamina quiere... al presidente? Pues no lo sé, eso tendrá que decirlo él. Pero la cosa es que yo veo ahí el hecho concreto. Si eso hubiera sido una narrativa y no generaría la polarización que nos ha quitado por un día la Junta Nacional de Justicia, en buena hora, bienvenido. Pero si no lo es... ¿Quién polariza finalmente, Juan? A ver, polarizan los odiadores siempre. Y yo en ese sentido rescato lo que varios congresistas venimos hablando. El Perú no puede seguir siendo un anti, ¿no? O sea, el que no está conmigo es mi enemigo. Tenemos que tener un espíritu de apertura. De lo contrario, vamos a ser un Estado fallido y estamos trabajando para los radicales. Si los políticos, y sobre todo aquellos que creen que para lograr popularidad para matar la polilla y el ropero, tengo que quemar el ropero, ¿no? Esos están equivocados. El gran político no es el que pecha, no es el que pelea. El político de verdad, el estadista, es el que genera consensos. Ni un solo político que ha buscado acorralar está en la historia. Los grandes políticos tipo Mandela, ¿no? La transición española con Felipe González y Adolfo Suárez son los que se tragan sapos y convocan a todos. Esos son los grandes políticos, no los que buscan el odio, el antagonismo, quedo bien con un bando para que el otro se quede pulverizado. Eso no necesita el país. ¿El presidente busca el antagonismo? No, yo estoy hablando... ¿El premier busca el antagonismo? No, es que vamos a personalizar. No, es que vamos, ¿cómo no vamos a personalizar si hay jefe de gabinete, hay jefe del Poder Yo estoy Ejecutivo? hablando de la política. ¿Quién la hace, pues? Bueno, la política la hacemos todos. No, pero en el gobierno, pues. Porque tú estás hablando del gobierno. No, mira, yo no voy a entrar en el terreno de la individualidad para generar en ese sentido más antagonismo. Yo lo que creo es que es importante señalar ejemplos de grandeza política para que de esa manera cambiemos de actitud. A ver, para que quede clara la idea, entonces, ¿para ti el presidente Vizcarra está haciendo un buen gobierno, un gobierno regular o un gobierno malo? Lo veremos en el 2021. Pero ahora, hasta ahora, ¿cuál es tu evaluación? No sé. O sea, todavía no me he puesto a evaluarlo. Vamos a ver... Él todavía creo que tiene desde marzo a la fecha un periodo insuficiente. Yo creo que el 28 de julio va a ser un buen momento para hacer una evaluación. ¿Y qué esta denuncia constitucional que presenta Jenny Vilcatoma te parece que tiene, digamos, mira, buen camino? La verdad es que simplemente... ¿Qué objetivo tiene? No tiene ningún sentido la denuncia constitucional. Aún más entraríamos en el terreno del articulado constitucional. Pero yo creo que ese tipo de denuncias para una persona inteligente como Jenny, que es otra de las personas que vale la pena mencionar, como mujeres destacadas, la descalifica, pues se vuelven pintorescas, ¿no? Y siendo ella una mujer muy valiosa en el ámbito de lo jurídico, creo que no debería desgastarse en ese tipo de iniciativas. Juan, como siempre es un gusto. De igual forma. Y además, saludo la polémica, el intercambio de ideas. Eso es un buen deporte. Para que haya una buena entrevista. Es una buena gimnasia. Se requieren de buenas preguntas, sí. y tú en ese sentido tú eres muy bueno. No, y las respuestas también. Podemos estar no necesariamente en la misma sintonía, pero la idea es esto, agitar la marea. Para que la gente además también se prenda como lo ha hecho en el Twitter. Gracias. Juan Shefut, congresista declarado esta noche, él no se siente oficialista. Hace rato, hace tiempo. Hace rato. O sea, ¿de oposición o qué línea? No, tampoco de oposición, independiente como hasta independiente. Y ha libre dicho de decir además lo que piensa. que la bancada oficialista es la bancada liberal. Así es. Lo ha dicho. Por supuesto. Ya está, se queda en el YouTube. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Vamos a la pausa y venimos con el congresista Jorge Castro. Él entró al Congreso con el Frente